Saludos al país, somos Foro de Opinión. Estamos en Tele Radio América, canales 12 y 45. Además, estamos en la plataforma del Nuevo Diario. Si usted en un momento de la mañana va a salir de su casa, puede tomar su celular y escribir elnuevodiario.com.do para seguirnos escuchando y viendo donde quiera que se encuentre. Buenos días, Rubén. Saludos, David, saludos al país. En el día de hoy vengo bastante confuso el programa, porque la verdad es que no sé si llorar o reír. Digo esto por las confusiones que me generan de manera permanente las situaciones que se presentan en mi país. Y lo digo así porque yo sé que la mayoría de los ciudadanos siente lo mismo que yo. Son tantas las controversias que se originan con los temas que nos afectan a todos, que en un momento determinado uno no sabe quién tiene la verdad. Lo digo por las situaciones que se discuten en el día a día en el país, pero más adelante, en el transcurso del día de hoy en el programa, y luego de agotar los temas que tenemos pautados para todos ustedes, daremos más detalles de por qué estoy diciendo esto, por qué estamos viviendo momentos, si se quiere, de angustia y de confusión en nuestra nación. Bueno, nosotros vamos a empezar con un tema internacional. Ustedes saben que Donald Trump dio positivo al COVID. Donald Trump, que se mofaba muchísimo de esta enfermedad, que hizo caso omiso. Dicen los cristianos católicos, que muchos lo siguen por ser conservadores, que es karma. ¿Cómo es posible que una gente se haya burlado tanto de una enfermedad que entonces la toma? Pero no solamente eso, sino que Trump también, una vez recluido en una clínica que está exclusiva, hecha para presidentes, ahí el presidente incluso tiene una oficina para despachar en esa clínica. Él salió de la oficina, irrumpió prácticamente, y uno de los médicos que le atendía dijo que todavía él no está fuera de peligro, no deja de estar en peligro. Fueron las palabras de uno de los médicos que le atendió, pero Trump, atípico tal cual es, irrumpió y se fue a la Casa Blanca estando positivo. Hubo una situación que se dio con respecto a la campaña de Joe Biden, donde Biden, una vez Trump tomó el virus, se enfermó, se contagió, no sabía el proceder que haría, porque él pensaba, si yo salgo a hacer campaña, estando este hombre enfermo, recluido en una clínica, la gente me puede ver como oportunista. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, los asesores dijeron, no, sigue tu campaña, porque si él no cree en eso, incluso cuando fueron al primer debate, los familiares de Trump, ninguno fueron con mascarilla. Ellos todos entraron sin mascarilla al lugar del debate. Y cuando se le pidió que por favor usara su mascarilla, ellos no se la pusieron, no la usaron. Así es que tanto Donald Trump como su esposa se contagiaron, pero la campaña continúa y Joe Biden sigue ampliando su ventaja sobre Donald Trump, que ahora un paquete que había de ayuda para las personas contagiadas de COVID en Estados Unidos, él ha dicho que ha parado esas ayudas, Donald Trump. Entonces todo eso está afectando su campaña, y aunque en Estados Unidos no se gana con el voto popular, sino que se gana con los votos de los delegados, que serían 270 votos electorales. Esos 270 votos, hay unos 7 estados que son, para ganar esos estados tienen que estar con un candidato, especialmente la Florida. Entonces hay esta lucha, en Estados Unidos no se sabe, como le digo. Fíjense que en las últimas elecciones que han ganado los republicanos, lo han hecho por el voto electoral, no por el voto popular. Así, por ejemplo, W. Bush le ganó a Al Gore con una gran cantidad por encima, tenía Gore de voto popular, y perdió las elecciones de George W. Bush. Y en las elecciones con Hillary Clinton, entonces Donald Trump le ganó las elecciones con menos votos populares que Hillary.
este no es el caso de ahora es que hay una situación donde Donald Trump está a la saga. Sin embargo, Donald Trump está acusando a Biden de ser socialista, de ser procomunista. Y resulta que ayer nos llegó una foto y salió una foto donde la esposa de Biden tenía una reunión con Fidel Castro, el fenecido expresidente de Cuba, Fidel Castro. Entonces esa foto ya está andando el mundo, donde la esposa de Biden está con Fidel Castro. Eso hace que el ala conservadora de derecha estadounidense se adhiera más a Donald Trump y se aleje de Biden, especialmente los cubanos americanos que viven en la Florida, que son quienes tienen más control político de ese estado. Así es que así andan las cosas en Estados Unidos. Aún Trump está detrás de Biden por alrededor de casi 7 puntos, pero los puntos allá no son tan importantes cuando se trata de algunos estados. De manera que veremos cómo se desarrolla esto. Las elecciones en Estados Unidos son el 3 de noviembre, pero el otro debate, el que viene, está pautado, que eran 2 debates, el siguiente está pautado para el 15 de octubre, y dice Biden que si al 15 de octubre Donald Trump aún da positivo, entonces él cree que ese debate no tendría por qué realizarse. Recuerden que Donald Trump tiene un estilo muy agresivo de debate, es una persona que habla él solo y todo gira en torno a él. La misma Hillary Clinton, una mujer con vasta experiencia y una mujer que con sentido común, de las mujeres que son orgullo, ¿verdad?, para el mundo, ha sido Hillary Clinton. Sin embargo, Hillary Clinton dijo después de los años que ella, con toda la experiencia que tenía, se dejó intimidar de Donald Trump. Porque Donald Trump es de estos hombres, hombre o nada, es Donald Trump. ¿Entiendes? Tiene ese estilo de hombre o nada. Un estilo agresivo, un estilo donde las mujeres para él no importa, un estilo donde incluso todas las segregaciones que ha habido en Estados Unidos y ese tipo de derecha que hay de pronazis, Donald Trump siempre lo ha defendido. Además es un hombre que defiende la industria armamentista también. O sea, Donald Trump es de extrema derecha totalmente. Entonces sobre esa base él actúa. Veremos qué ocurre en Estados Unidos, pero estamos frente a unas elecciones que no van a estar tan fácil, no va a ser tan fácil para Biden ganarle a Donald Trump. Mira, tú abordas la parte esencial que tiene que ver con el comportamiento electoral de los estados que deciden las elecciones. Tú que viviste tantos años en los Estados Unidos, conoces al dedillo lo que pasa con el comportamiento del electorado allá. Ahora, yo me quiero referir a la parte más sustanciosa del comportamiento de Donald Trump en estos momentos. Donald Trump se está manejando como un perfecto irresponsable con el tema de la pandemia, porque a nosotros nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que cuando usted ha sido infectado por el COVID, usted tiene que guardar unos protocolos y usted tiene que guardar unos días de cuarentena. Este señor, considerado el hombre más poderoso del mundo por tratarse del presidente de los Estados Unidos, no solo dura 3 días en un hospital, sino que sale y desafiante le dice al mundo: yo no tengo miedo, no tengan miedo. O sea, está invitando a la gente con la enfermedad que salga, a que entre en contacto con los demás. Es un acto de irresponsabilidad del presidente de los Estados Unidos, incluso poner en peligro a todo su personal de seguridad y todo su personal de asistencia en su oficina, y salir como que no está pasando nada, como que es una burla, un elemento que subestimó esta pandemia y que ha impactado de manera grandilocuente la salud y la cantidad de muertos en los Estados Unidos como consecuencia del comportamiento que este señor ha tenido. Un mensaje equivocado. Yo espero que la Organización Mundial de la Salud se pronuncie
sobre lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos en su comportamiento, lo que nosotros aquí estamos diciéndole a la gente que se mantenga aislado, aún sano, que se mantenga con su mascarilla aún sano, que se mantenga lavando la mano. Este señor, él y su mujer, salen contagiados del COVID, 3 días después salen del hospital, entra a su oficina como no ha pasado nada y desafiante da unas declaraciones, que no tengan miedo, que no se dejen vencer. Usted es médico, usted es algún científico. Usted podrá hacer todo lo loco que usted quiera, pero tampoco usted puede estar dando señales equivocadas al mundo. Yo creo que este es un acto de irresponsabilidad al margen de lo que esto pudiera electoralmente significar para los Estados Unidos, pero para mí Donald Trump es un elemento irresponsable frente al problema de salubridad que está viviendo el mundo. Bueno, un otro tema, Rubén, que desde anoche ya sabemos en la República Dominicana, pero que hay que comentarlo en el día de hoy, es el anuncio que ha hecho el presidente Luis Abinader de que hablará mañana, jueves, a las 9 de la noche, en una cadena de radio y televisión y por los digitales. La verdad es que el presidente de la República, ante la embestida que ha recibido su gobierno con respecto a estas propuestas que ha hecho de impuestos, de gravar el salario, por ejemplo, el doble sueldo, a partir de 2021, porque aquí no se conoce cuándo alguna vez en la historia un impuesto ha sido transitorio que después del año ha sido removido. Nunca hemos visto eso. Todos los impuestos transitorios se han quedado ahí, todos, incluyendo el impuesto del 0.15% que se le cobra a las transacciones. También eso está ahí, todo el tiempo ha estado ahí. Me refiero también al impuesto que tiene que ver con los anticipos, que también se han quedado ahí, y otros impuestos que luego veremos que han sido transitorios y jamás han sido removidos. El presidente mañana, nosotros suponemos, desde este espacio Foro de Opinión, que va a hablar sobre 3 cosas. Sobre impuestos, presupuesto y crisis. Él dice que encontró un país en crisis. Nosotros sostenemos de que cuando una persona está en crisis, dice Paliza que en bancarrota, usa otra expresión, que la bancarrota es una palabra fuerte, dura para un país que está en azul y un país que no ha sido intervenido por ningún organismo bilateral internacional, pero además que ustedes saben que nadie en bancarrota es sujeto de crédito, nadie. Y a este país se le están sobrando ahora mismo los empréstitos. Si este país quisiera coger 20.000 millones le dieran. ¿Sabe por qué? Porque la economía lo aguanta. De manera que ante esta situación vamos a ver con qué viene el presidente Luis Abinader, que incluso anoche estuve paseándome un poco por las redes sociales y la cantidad de frases, de hashtag que vi de la palabra se van y la música que escribió Johnny Ventura y canto sobre se van, eso fue increíble. De cada 10 quizás publicaciones, habían 7 u 8 hablando de que se van, apenas 50 días de haber tomado la rienda del poder. A los presidentes se le dan siempre sus 100 días para que ellos se explayen, para que ellos definan sus políticas públicas, pero nunca jamás en la historia ningún presidente o ningún gobierno al iniciar un periodo ha sometido tantos proyectos de impuestos y de préstamos en tan poco tiempo, y eso ha hecho que la gente reaccione, porque si usted tiene 100 días para que le den, para que usted se desarrolle, luego ver cómo vienen las cosas y comenzar uno a ver y a criticar de manera positiva, como dijo el presidente dijo que quiere una prensa crítica, que critiquen y digan las cosas para nosotros actuar bien. Creo que el presidente tiene él, ¿verdad?, como persona, quiere el bienestar para este país y creo que lo hace de manera sana, pero una cosa es lo que usted crea o lo que usted diga y otra cosa es lo que usted hace. Siempre hemos dicho que hay una diferencia, lo que usted dice es una cosa y lo que usted hace es otra. Entonces el presidente ha dicho una cosa pero está haciendo otra, y lo que está haciendo perjudica grandemente a la República Dominicana, especialmente a la gente de abajo, a los que trabajan y a los que menos pueden. Mira,
La verdad es que el año 2020 no puede haber sido peor. Yo no creo que ninguno de los ciudadanos que estemos expectando el mundo, que estemos vivos en este momento, hayamos visto un año peor que el 2020. La verdad es que ningún presidente en el mundo había asumido el poder en medio de una pandemia prolongada, porque cuando Luis Abinader llega al poder, ya el presidente anterior, Danilo Medina, había tenido que meterle mano de manera fuerte a los fondos públicos para asistir a la población. Y al día de hoy se mantienen esos programas de asistencia social del gobierno. Yo pienso que el presidente Abinader tiene una situación bastante difícil y la gente tiene también que comprender que se necesitan dineros. Yo no estoy de acuerdo. Yo ahorita decía que hoy amanecí con un poco de confusión porque hay alguna cosa que no logro entender. Por ejemplo, hay un planteamiento que a nivel de presupuesto, a propósito del grito por la crisis, por la falta de dinero, que sitúa en 250 millones de dólares los dineros para la sede, para cambiar el tendido eléctrico. Estamos hablando de poco más de 1.500 millones de pesos que las sedes van a tener para disponer, para ir a cambiar los alambres que ellos han colocado por encima. Yo tengo 50 años yendo lo mismo. Y en cada presupuesto que están cambiando las redes. Yo he tenido el privilegio de ir a otras naciones y ver que no veo en la carretera ningún alambre. Esos alambres están soterrados, no se dañan si viene la lluvia, si viene una brisa, si viene un ciclón, no se dañan, están por debajo, porque además afean. Eso es una maldita mafia. Hay un elemento ahí que dicen expertos en asuntos eléctricos, está diciendo que eso debe invertirse por 3 años consecutivos, que no solo debe ser, si él jala para el este, él dice que en el este, no solamente en las comunidades rurales, sino en las urbanas también, hay que sustituir también los medidores, porque resulta que hay compañías extranjeras que condicionan su paquete para ellos hacer sus ventas y ganarse su dinero al margen de lo que pase con el país. Yo pienso que la gente debe escuchar con detenimiento el discurso que mañana va a tener el presidente de la República. Y después que él hable y que él explique ampliamente, porque también se ha encontrado con una realidad económica, que no es fácil dirigir un país. Hay contradicciones, evidentemente, porque hace rato, por ejemplo, que el presidente debió haber bajado los altos salarios. Hace muchísimo rato. Hace rato que el presidente debió haber eliminado de manera sumaria todos los directorios. Los directorios, pues supone que los bancos privados tienen un directorio de sus accionistas, y no tienen ninguna creencia. Pero aquí se ha dispuesto una chercha que hasta en una institución cualquiera pequeña te vas de sur y hay miembros del directorio y cobran un salario cargado de esa nómina. O sea, disminuir los grandes salarios de los funcionarios para tú decirle a la población, mira, estamos dando ejemplo de que tenemos austeridad, que el gobierno va en lo que se impulsa la economía porque está recrebajada en el mundo, tienen que hacerse. Yo voy a esperar el día de mañana, le voy a decir la verdad. Tengo mi posición pública, hoy se ha editorializado y hoy se han colocado artículos de opinión muy válidos sobre la presión que hay en la sociedad para que se meta presa gente, para que se haga sometimiento. Eso se toma tiempo realmente. Lo que a mí me preocupa es que hayan llegado funcionarios a hacer denuncias a las instituciones y a enlodar al que estuvo antes sin presentar ningún expediente. Para mí, como tú muy bien dices, se habla con la práctica. Tú no eres lo que tú dices, tú eres lo que tú haces. Entonces, si usted llegó a una función pública, no que usted me diga a mí que aquí había mucha botella, usted su papel administrativo es eliminarla, no tiene que hablar nada, eliminarla. Y pudiera decirle al país, mira, no estamos ahorrando tanto aquí, en este momento, a partir de ahora, porque había esto. Ahora, eso es ilegal, eso colige con la ley. Si así es, entonces instrumento de expediente y somete a la justicia al anterior suyo. Así es como yo lo veo. Entonces, en ese jueguito que estamos, por eso es que cuando tú acudes a las redes sociales, la gente está a pocos días sintiendo ciertos niveles de frustración
porque concibió el cambio de otra naturaleza. Resulta irritante también cuando tú te encuentras con vehículos de alta cilindrada rodando, o cuando tú te encuentras funcionarios del gobierno trasladándose en un helicóptero a diferentes puntos, a hacer visitas que pudieran ser extemporáneas en medio de lo que está pasando. ¿Usted sabe cuánto cuesta movilizar un helicóptero de aquí a Elías Piña? O de aquí a Dajabón, o de aquí a Pedernales, subirse en un helicóptero? Usted no tiene ni idea de eso. Eso lo paga el gobierno. Eso lo pagamos nosotros, los contribuyentes. Entonces, si estamos quebrados, si estamos tan mal, vamos a rodar en un vehículo de combustible barato, de diésel, y no en una jipeta de 8 cilindros de alta cilindrada, que se llevan un viaje de aquí a Pedernales el salario de un policía y de vuelta, así como usted lo está oyendo. Una guagua de esa gasta en combustible de aquí a Pedernales y de vuelta el salario de un policía en gasolina. Entonces vamos a dar otro tipo de ejemplo. Yo, con el tema de la intervención del presidente, señor presidente, voy a esperar el día de mañana. ¿Sabes por qué lo voy a esperar? Porque tengo mis reservas con algunas cosas. Además, al presidente de la República le han metido en la cabeza no respaldar medios de comunicación. Elementos que probablemente con sus frustraciones, elementos que probablemente con sus prejuicios no han entendido que la democracia es apertura, que nosotros los medios de comunicación, que vamos a contribuir a que el gobierno sea bueno, porque si el gobierno es bueno para todos. No podemos apostar a que el gobierno fracase, porque si el gobierno fracasa, todos vamos a fracasar. Pero nosotros los medios de comunicación no estamos pidiendo exenciones, como hay gente instalada ahí en el Palacio Nacional que ha disfrutado de las exenciones, de no pago de impuestos, hay instalada ahí. Entonces, que no vaya a pasar como la vacuna aquella, que en el medio del COVID se le aplicaron a la gente y fue más cara la enfermedad que la sanidad. Gente que no se ha sabido más nunca de esa gente. ¿Qué pasó con ella? Aquí pudiera estar pasando lo mismo. Pero yo voy a esperar mañana pero hay una pregunta, para yo hablar después. Pero hay una pregunta que yo me hago, Rubén, amigos televidentes. Ustedes sabrán ya también en su hogar, en su casa. Pero si nosotros tenemos más de 20 ministerios, tenemos una apreciada cantidad, ¿verdad?, de direcciones generales en la República Dominicana. Cada director general y cada ministro es responsable de ese ministerio y lleva la cuenta porque tiene un presupuesto para ejecutar. ¿Qué hace un administrativo, por ejemplo, un ministro administrativo de la presidencia, visitando ciudades, visitando provincias en helicóptero? ¿Por qué? No se supone que él es el administrativo de la presidencia y que está bregando con la parte administrativa que tiene que ver con la función y la distribución de los fondos para esos ministerios y esas direcciones generales. ¿Qué hace ese ministro administrativo andando en helicóptero visitando provincias? Porque hay que ver qué es lo que hace, porque si usted, no me dice a mí que usted va a supervisar el trabajo de agricultura, porque está el ministro de Agricultura. No me dice que usted va a chequear el trabajo que tiene que ver con medio ambiente, ahí está el ministro de Medio Ambiente, o Obras Públicas, o sea, cada cual tiene su responsable. Entonces, ¿qué hace el ministro administrativo de la presidencia recorriendo el país en helicóptero? ¿Qué es lo que hace? Si no es gastar dinero o está mandando un mensaje que nosotros no estamos viendo. Nosotros no estamos viendo un mensaje de contacto con la gente, político diría yo, no gubernamental. Entonces, para asuntos políticos, usted tiene que tratar de esperar la campaña y o usted tomar sus fines de semana, su domingo libre, si es que lo tiene, y sábado quizás, y usted en el fin de semana coger, rentar un helicóptero con su cuarto e irse a las provincias a recorrer esa provincia. Eso se lo digo al ministro administrativo de la presidencia, que lo hemos visto andando el país en helicóptero. Y no sé para qué, porque hay muchos ministerios y cada ministro es responsable. Si hay un problema de una cañada, un problema de agua, bueno, está el director del INDRI. Vamos a hablar hasta ahí con respecto a eso, porque estamos hablando de impuestos y de sacrificio al pueblo.
pero vemos gente que está dispendiando los fondos públicos, como es el caso del ministro administrativo de la presidencia, que se vive paseando en helicóptero en la República Dominicana. Miren, una reunión entre el PNUD. El PNUD es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD está presente en muchísimos países, especialmente aquellos países pobres, pero está en 170 países. Y es un organismo que trabaja para preservar el derecho de bienestar de los pueblos. Para eso está el PNUD y aquí hay una oficina en Santo Domingo. Ellos se reunieron con el responsable del Gabinete Social en la República Dominicana, que lo es Tony Peñaguaba, que ha sido designado en esas funciones. Nosotros, en el devenir del tiempo, en los años que tenemos en los medios de comunicación, hemos hablado siempre sobre el combate a la pobreza. Hemos dicho que el combate a la pobreza es proporcional al combate a la corrupción y el combate a la criminalidad. Que asimismo, como el gobierno, o los gobiernos, los estados o las sociedades invierten dinero en policías y guardias para preservar la seguridad ciudadana y perseguir el crimen, asimismo el gobierno tiene que tratar en lo más que pueda de invertir en el combate a la pobreza. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Que tanto el PNUD como los países que tienen un supuesto programa de combate a la pobreza lo están haciendo sobre la base del clientelismo y sobre la base del paternalismo. ¿Cuándo es paternalismo? Cuando usted toma un pueblo pobre y comienza a soportarlo económicamente sin ningún programa que lo acompañe para que salgan de la misma pobreza. ¿Cuándo es clientelismo? Cuando usted usa a esos mismos pobres para, de manera clientelar, por ejemplo los diputados, que tienen un barrilito, le dan una concesión de electrodomésticos y ellos, esos electrodomésticos, los que no se los roban, los que son serios, se los llevan a las provincias y los rifan y se lo dan a gente que lo necesitan. Y les regalan una nevera, una estufa, ese tipo de cosas. Y hacen una fundación y a través de esa fundación, por ahí meten el barrilito o el cofrecito y aparte esa fundación lo ponen en el presupuesto que ellos mismos van a aprobar para que le den otros beneficios a esos diputados y esos senadores para ellos seguirse manejando en las provincias pobres, pero con un tema y con una visión que tiene que ver con clientelismo y paternalismo. Nosotros, por ejemplo en mi caso, que he estado en la Iglesia Católica, ¿verdad?, como religioso y viendo y haciendo combate a la corrupción, a la pobreza, perdón, le digo a Tony Peñaguaba que trate de tener gente a su alrededor que sepan sobre el combate a la pobreza, para que el trabajo de él pueda sobresalir y que ese trabajo no quede como aves que no dejan rastros al pasar. Eso es lo que yo puedo decirle al gobierno y decirle al PNUD que el programa de ellos tiene que también tratar de modernizarlo y ponerlo según los nuevos tiempos. La generación de ahora es una generación distinta a la pasada y el PNUD se está desempeñando como se desempeñó hace 50 años. O sea, el PNUD está totalmente atrasado con respecto al combate a la pobreza, totalmente atrasado. Y todos esos fondos que surgen de las Naciones Unidas están surgiendo, se están canalizando de una manera que no combate pobreza alguna, que lo único que hace es dejar al pobre siendo pobre. Por eso hay un refrán que dice, que no enseñe, que no le dé el pescado a la persona, que le enseñe a pescar. Y aquí no se está enseñando a nadie a pescar. Mira, en el caso de la República Dominicana, tú citas al PNUD, pero en el caso de la República Dominicana, aquí yo siento que hemos tenido muchas distorsiones. Probablemente estamos en un momento espectacular para hacer variaciones de las políticas sociales del gobierno. Fíjate que nosotros tenemos varios capítulos en el país. Por una parte, tú encuentras algunos pueblos que se consideran con niveles importantes de pobreza que
el gobierno pasado del presidente Balaguer creó los comedores económicos, que era un mecanismo de que la gente con 5 centavos iban y compraban la comida, pero la compraban. O sea, en términos del concepto de gobierno, no era el regalo propiamente dicho, sino que tú con 5 pesos, cualquiera tenía 5 pesos, compraba una ración de comida. 25 pesos, tú llevabas con 25 pesos 5 raciones de comida a tu casa. La podías ir a comerla en el lugar o te la podías llevar. Se crea ese mecanismo. Por otro lado, se crea el plan social, en el caso de la República Dominicana, que es un supraorganismo que contrata y compra grandes volúmenes de rubros alimentarios y que mueve una millonada extraordinaria que ha sido objeto de varios escándalos por corrupción, dicho sea de paso. Tú te encuentras que en la República Dominicana están entonces las oficinas de desarrollo provincial y las oficinas de desarrollo municipal también. Te encuentras en el caso del sur, el Instituto de Desarrollo del Suroeste, INDESUR, que es un organismo también de mitigación, de poner en práctica programas importantes. Y uno se pregunta, ¿por qué cada vez que hay un temporal atmosférico adverso, las autoridades hacen el mismo llamado de hace esos 50 años a la gente que vive en la zona vulnerable, a la orilla de los ríos, de la cañada, en pie de montaña, por favor, desplazarse? ¿Por qué durante 50 años estamos diciendo lo mismo? Porque durante todo este tiempo tenemos esa misma gente y si han sido sustituidos, han sido permitidos estar ahí, de manera que nosotros tenemos los mismos pobres, tenemos la misma gente con las vulnerabilidades iguales. Aquí no se ha combatido nada. Aquí se dibujan cifras de situaciones que pueden variar en un momento determinado. El gobierno del presidente Danilo Medina inició probablemente el programa más revolucionario que se haya implementado alguna vez en la República Dominicana, que es que ella aprende contigo. Y logró sacar, ¿verdad?, del analfabetismo a una enorme cantidad de ciudadanos. Había que ver una persona con 70, 80 años que nunca había leído, aprender a leer. Y esa persona, como si hubiese nacido ese día, con 80 años, aprende a leer, a tener capacidad de raciocinio, a ver las cosas de otro ángulo, a saber qué está ocurriendo, no porque lo está oyendo, sino porque también lo puede leer y lo puede conocer en materia de combate de pobreza. Tú te encuentras, por ejemplo, que un órgano fundamental como el Infotec, que es un organismo de preparación técnica, de formación a jóvenes de bajos ingresos, gente que no tiene posibilidades de ir a la universidad para graduarse en alguna carrera técnica. ¿Cuál ha sido el programa de asistencia financiera de esos jóvenes técnicos que han surgido de la escuela del Infotec en diferentes áreas de saber? Focalizado de forma desapolitizada, que no es porque yo soy militante del partido de gobierno, a mí me van a dar un préstamo en banca solidaria, por ejemplo. No, es que yo me gradué y soy técnico de electricidad y me crean las herramientas para que yo instale una pequeña empresa. Y yo, en vez de ser empleado del gobierno, de la nómina pública, yo estoy empleado a otro, pero estoy generándole riqueza al Estado porque estoy haciendo compras y estoy pagando impuestos. Aquí no hay ningún programa honesto, sincero, que permita el desarrollo de este país. Aquí ha habido mucha politiquería. Entonces, cuando se habla de la pobreza o la focalización de fondos, esa gente del PNV, vaya a su oficina para que usted vea que esa gente está como unos pachás. En buenas oficinas, buenos aire acondicionados, choferes, buenos vehículos, teorizando en una mesa, dibujando estadísticas que no existen. Bueno, señora, vamos a una pausa, retornamos con más.